Buenas noches, qué bueno estar ahí con ustedes en sus casas en un nuevo diálogo que esta vez me tiene acá frente a Otto René Quiñones Carías. Él es un capellán militar internacional, pero ya va usted a descubrirlo por qué esta noche se encuentra acá con nosotros. Gracias por este tiempo, por venir acá y querer compartir todo eso que has venido haciendo en relación a las personas de la tercera edad. Así es. Gracias, Haroldo. Muchas gracias por el tiempo que me estás brindando también de estar aquí contigo. Gracias. ¿Cómo surge esa inquietud por este sector de la población guatemalteca tan desprotegido, tan olvidado y usado lamentablemente en la parte política? Claro, digamos? sí. Bueno, Haroldo, es bien sencillo. Resulta de que, como vos me conocés de hace muchos años, por allá por la zona 6, el Marista, conociste a mis padres y durante mi trabajo profesional yo tuve que viajar fuera. Estuve trabajando en el exterior con la Fundación Hábitat para la Humanidad como director del programa de vivienda de interés social en Panamá. Y durante el tiempo que estuve allá en Panamá, resulta que hay dos sucesos bien importantes que para mí son muy trascendentes. Primero, la muerte de mi papá. La muerte de mi papá para mí fue un dilema bastante grande, por la sencilla razón de que durante muchos años yo había peleado con él, porque mi papá y mi mamá se separaron. Pero en ese lapso de separación, mi mamá sufría vejámenes, maltratos. Todavía no existía la ley que está ahora, pues seguramente más de alguno hubiera llevado a mi papá a donde se tiene que llevar, ¿no? A los tribunales. Mas, sin embargo, en aquella época lo que hicieron fue que el último idilio de mi papá fue que le pegó una patada a mi mamá en la pierna, y de ahí eso me marcó, porque yo como hijo, pues como que me quedé como que a mí me había dado la patada y entré en enemistad con mi papá. Lo que ocurre, Haroldo, es que yo juzgué a mi papá, y ese es el gran problema que sucede con todos nosotros, que por una u otra razón juzgamos a nuestros padres, y cuando nosotros juzgamos a los demás, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que estamos condenando con un dedo, pero hay tres que están para atrás y uno que es el que va para arriba, para allá con Dios. Entonces Dios como testigo, uno que está señalando y el tres. ¿Por qué? Entonces, el suceso de mi papá fue yo estaba en Panamá trabajando y yo no pude venir a enterrar a mi papá. De habida cuenta que a esta altura tengo a varios tíos míos que todavía se encuentran enojados porque creen que yo tenía ese pleito con mi papá. Y lo que sucedió, Haroldo, fue algo muy interesante en la vida mía. Y es que el Señor me alcanza a mí. El Señor llegó a tocar mi corazón. Las cosas que yo antes miraba en una forma, ya cuando Él me tocó, cuando llegó a mi vida, ya no era lo mismo. Yo ya no miraba la oscuridad, yo lo que miraba era una luz. Y yo sentí muy fuerte mi corazón después de mucho pleito con mi papá. Es más, Haroldo, yo entré a la academia militar. Entré a estudiar porque yo quería matar a mi papá. Ese fue el sentimiento que por 4 años, casi 4 años y medio, yo mantuve en la Academia Militar Escuela Politécnica, porque yo quería matar a mi papá. Y yo en mi juventud yo pensaba que si yo tenía un arma yo podía matar a mi papá. Imagínate cómo estaba yo de tan torcido, ¿va? Pero un joven que todavía no tenía la experiencia de la vida. Entonces entré, pero cuando yo salí de la Academia Militar, yo sufrí el toque que Dios le tiene que dar a cada una de las personas. Cuando Dios toca mi corazón, Él me hace ver que yo no soy quien para poder juzgar a mis padres. Y te estoy hablando de mi madre y mi padre. No soy quien. Ellos, por separado, van a tener que dar cuentas a Dios de lo que hicieron con sus hijos, porque herencia de Dios son los hijos para los padres. Y corona, dice, los nietos para los abuelos. Así que ellos van a dar cuentas, y yo lo entendí muy bien, y entonces el Señor me dice a mí, Otto, tenés que pedirle perdón a tu papá. Yo dije, no hombre, ¿cómo es posible? Si él nos dejó, él le pegó a mi mamá, él hizo esto, y comencé a sacarle el inventario de las raíces de amargura que yo tenía en mi corazón.
y que por supuesto me las alimentó mi mamá cada vez que yo regresaba a la escuela politécnica y que llegaba los fines de semana, mire, su papá vino, me maltrató. Entonces, eso fue acrecentando ese deseo, y en los momentos aquellos difíciles que cuando a uno lo tienen sudando, que a uno lo tienen desnudo, que está tirándose en la pista, arrastrándose debajo del agua, todo eso lo aguanté solo con un pensamiento: yo quería matar a mi papá. Pero Dios pone en mi corazón que no debería ser así, que yo tenía que perdonarlo, que yo tenía que pedirle perdón a él. Yo no entendía eso. ¿Cómo es posible que al que sufrió el daño tiene que ir a pedir perdón? Pero si Dios lo dice, Dios tiene razón, porque ahí está el dilema. Entonces, Haroldo, yo tomo la decisión, pero le dije: Señor, si realmente el sentimiento que yo tengo en mi corazón es tuyo, todavía dudando, yo te pido que tú me traigas a mi papá acá, a la casa. Pasó un mes, pasó 2 meses, yo seguía con el mismo temita, ¿va? Y con el sentimiento que yo tenía que irle a pedir perdón a mi papá, pero con la misión de que yo tenía que irle a pedir perdón. Entonces yo todavía sentía el orgullo de que no, pues si él nos dejó, él nos hizo. 4 meses, 5 meses, al 6º mes, Dios lleva a mi papá con un tío mío, y en ese momento, imagínate cómo es la situación tan llena y tan convulsiva, que en ese momento había un pleito entre la razón, mi mente, y lo que era el Espíritu de Dios en mi vida. Lo que Dios me decía era que yo le tenía que pedir perdón. Lo que en la mente me decía: no, hombre, ¿cómo va a ser posible? Entonces, Haroldo, ese conflicto se solucionó con una decisión, es decir, yo voy a obedecer a Dios, de ser yo el que le pida perdón. ¿Por qué me lo dijo Dios? Le dije: papá, le quiero decir a usted de que yo quiero pedirle perdón a usted porque yo lo juzgué. Cuando yo le dije a mi papá que yo le pedía perdón por todo eso, que lo había juzgado, entonces él comenzó a llorar, me abrazó, y Haroldo, el beso más grande que yo he dado en mi vida, no le he dado a mi mamá, ni se lo he dado a mi señora, ni a mis hijos, es el beso más grande, es el que le he dado a mi papá. Ahora, me quiero regresar. Estaba en Panamá, se muere mi papá. Pero resulta que yo recién había llegado a Panamá, a la empresa que me habían contratado, y era un fin de semana cuando muere mi padre. Y yo tenía que tener 48 horas para poder hacer una solicitud de salir por medio de migración para que me extendiera migración el permiso. No pude, Haroldo. No se pudo. A las 11 de la mañana del día lunes entierran a mi papá. Y yo llamando desde allá de Panamá para ver cómo solucionaba el tema. Y Haroldo, yo no estuve en el entierro de mi padre, pero te quiero decir una cosa: yo estuve presente ante Dios y ante Él pidiéndole perdón. Es lo más importante. Hoy día yo soy libre, porque aunque tengo unos tíos que todavía están enojados conmigo, yo soy libre, porque yo me reconcilié con Él. Es la parte más importante. Entonces, mi mamá, el caso de mi mamá Haroldo viene y se queda viuda, y de repente pues también muere uno de sus hijos. Estaba trabajando en el cuerpo de ingenieros del ejército, cae un avión en Chorrancho, un Arabá, y muere mi hermano. En esa época lo que hicieron fue que a mi mamá le dieron lo del IX. En aquel entonces, estoy hablando del 83, ella devengaba una pensión mensual de 19,20 centavos. Hoy, Haroldo, de 1983, para el año en que estamos, 2014, ella devenga 210 quetzales mensuales. Ese es el primer caso. Hace 2 años, 2 meses y medio, bueno, mi mamá se queda, le da un infarto hace 9 años y se queda en posición fetal. Y ha sido muy difícil no solo cuidarla, sino que también mantener toda esa dinámica de tener a un adulto mayor. Mi mamá ya tiene más de 76 años. Hace 2 años y medio, se muere mi suegro, y a mi suegra le da un derrame cerebral y le paraliza toda la mitad del lado izquierdo del cuerpo. Entonces ya tenemos 2 casos. 2 casos, Haroldo, que durante todos estos años ha sido bastante difícil, porque las personas que tienen que colaborar, que uno supone que son los parientes, los hermanos, los más cercanos, poco a poco se van yendo.
poco a poco se van yendo y entonces le dejan la carga al que está en la casa. Y el que está en la casa soy yo y es mi señora. Entonces hemos tenido durante todo este tiempo el apostolado, yo diría así, de estar cuidando a dos personas bien importantes, a mi madre y a mi suegra. ¿Qué hemos ganado, Haroldo, detrás de todo esto? Hemos ganado que así como nosotros hemos servido a nuestros padres, no dejándolos, sino cuidándolos, no apoyándolos. Ha sido difícil, pero muy difícil, es que muy difícil tratar con personas adultas, ¿verdad? Aparte de todo que se van envejeciendo, que tienen una serie de situaciones de carácter físico que son parte, ya no digamos ahora enfermos, ¿va? Por una situación como esta. Entonces, se han ido alejando el resto de familia y nosotros nos hemos quedado a cargo. Y eso son dos cosas. Pero la tercera cosa importante que me ha motivado a mí a trabajar por el adulto mayor, Haroldo, es que ya tengo 58 años y ya solo me faltan 2. Como quien dice, ya estoy a la vuelta de la esquina, de acuerdo a lo que establece el decreto 80-96 y sus respectivas reformas. Y también lo que establece el decreto 25-2009, que son los 2 decretos que podríamos decir son los 2 documentos básicos con los cuales deberíamos de estar trabajando en favor de los adultos mayores que no tienen voz, Haroldo, porque me he metido a hacer una investigación profunda y he tocado las diferentes instituciones que tienen que ver en ley, que estamos hablando del CONAPRO, que es el Consejo Nacional para la Protección para el Adulto Mayor, y te digo que estoy a esta altura completamente decepcionado de que estas instituciones que son de carácter pública no estén haciendo lo que tienen que hacer. Con mi mamá, Haroldo, mi mamá no puede comer, no tiene dientes, pero a mi mamá se le ha dado Ensure, 2 botes al mes de Ensure. Y hemos comprobado que aunque no sea un comercial, hemos comprobado en mi mamá que el solo darle Ensure la tiene después de que ella bajó a pura calavera. Ya solo tenía la piel y los huesos, ahora ya está llenita, ya sus piernas están creciendo. En el caso de mi suegra no hay ningún problema porque ella es ciega, producto de una diabetes, producto de lo que es el derrame que le dio, pero ella sí come bien, aunque sea con los ojos que no ve, pero sí come. Entonces, 2 casos distintos, ¿no? Así que, Haroldo, el génesis de todo esto y por supuesto lo más importante, Haroldo, lo más importante es trabajar con un adulto mayor que querramos o no querramos, vos y yo y cualquiera de nosotros vamos a llegar a esa edad. Y si no trabajamos ahora por los adultos mayores que están ahora mayores de 60 años, cuando nosotros estemos ahí, seguramente vamos a tener problemas. Y tenemos la ley, claro, ¿verdad? Tenemos la ley. Bueno, vamos a hacer un corte comercial. Usted está escuchando, este es un testimonio personal de alguien que vive a diario el drama de los adultos mayores en este país y qué dicha para estas 2 personas que no las han llevado a un asilo para dejarlas abandonadas ahí como usualmente ocurre. Vamos con los patrocinadores y vamos a estar en un momento con ustedes.